manitas, me alegra mucho volver a hacer este nuevo story time. De verdad, les quiero agradecer muchísimo por el gran apoyo que me dieron en el video anterior que hice contando mi historia. De verdad, muchísimas gracias, señores. Pude sentir la conexión que tengo con ustedes. De verdad, muchísimas gracias, señores. Los amo muchísimo y de verdad leí todos los comentarios, todo, aunque no pude darle like a todo y responder a todos, solo respondí a algunos, pero todos los he leído hasta ahora, continúo leyéndolo. De verdad, muchísimas gracias, los amo muchísimo con mi vida, gracias de corazón, gracias. Y yo sé que yo había dicho que iba a iniciar un proyecto, la cual se llama Cambia tu cuerpo conmigo. Señores, yo no lo he iniciado porque todavía yo no sé cómo hacerlo. Quiero hacer algo bien, así si alguno de ustedes tienen alguna idea, algo de cómo yo puedo iniciarlo, porque en verdad no sé, vayan a mi Instagram, vayan todo a mi Instagram y coméntenme, vayan, escríbanme al DM, denme idea de cómo yo puedo hacerlo, porque yo vivo en una habitación y no sé dónde poner la cama, no sé, en verdad, porque el espacio es muy pequeño, pero sí lo voy a hacer. Así que vayan a mi Instagram, denme idea, y todo el que vea este video, necesito que me sigan en Instagram y que comenten vengo de YouTube, y así yo ya sé qué regalo darles. Los amo muchísimo y vamos con el story time, vamos con la intro y empecemos. Ok, hermanitos y manitas, ok, si estás aquí fue por el story time que viste allá en TikTok. Si lo viste primero en TikTok de mi primera cicatriz, no sé si ustedes lo pueden ver bien aquí, mi primera cicatriz, Dios mío. Señores, esa cicatriz, yo me lo hice. Claro, porque no se me hizo, tú te lo provocaste. Cuando yo tenía la edad de 9 años, señores, a mis 9 años yo ya estaba trabajando. Todo lo que vieron el story time de mi historia, o sea, mi historia, en el video anterior, saben que yo empecé a trabajar a muy temprana edad. Entonces yo con 9 años estaba trabajando. Yo recuerdo muy bien, ese día yo salí de la escuela, despacharon temprano en la escuela. Entonces yo y mis compañeros y yo agarramos y dijimos, bueno, ok, señores, vamos a jugar. Tú sabes, nosotros nos fuimos para el parque, que hay que hasta que diera la hora normal, tú sabes, la hora en la cual despachaban normalmente. Y nada, nosotros fuimos al parque, jugamos, Después que fuimos al parque y jugamos, yo agarré, fui para la casa, me cambié, me puse la ropa y me fui a mi trabajo, porque muchos de ustedes saben que después que yo terminaba de trabajar, yo me iba, después que yo salía de la escuela, me iba a mi trabajo. Ok, agarré y me fui al trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué a mi trabajo, ¿verdad? La persona con la cual yo trabajaba me dijo, Maribel, yo vengo ahora, voy a salir, necesito que tú te quedes atendiendo adelante. Tú sabes, había más personas que trabajaban, pero ella me pidió que me quedara, tú sabes, vigilando y eso, normal, atendiendo el negocio, y que no pasara para atrás. Yo le dije que sí, que está bien, que yo me voy a quedar atendiendo el negocio y toda la vaina, y ¡pam! Ya tú sabes. Señores, pues mi amor, yo estaba adelante normal trabajando y media hora después llega una clienta con su hija. Y ustedes saben qué significa eso. O sea, yo en verdad a mí me encantaba jugar muchísimo con los hijos de los clientes, ¿verdad? O sea, a mí me encanta jugar todavía, pero antes más con los hijos de los clientes. Entonces cuando ella llegó, ella vino y me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo recuerdo su nombre muy bien. El nombre de ella era Kimberly. Ay, Dios mío, no se me ha olvidado. Ok, entonces Kimberly llegó. O sea, yo no sé de ella ya, pero en aquel entonces ella llegó y me dijo, hola, ¿cómo tú estás? Y empezamos a hablar. Una de las chicas que trabajaban conmigo empezó a atender a su mamá y todo eso, y yo, mi amor, y ella pasamos para atrás a jugar. Ella me preguntó que si yo sabía hacer vuelta maroma, y tú sabes, esa vuelta maroma, lo que uno hace, que se tira y ¡ta! Ustedes saben que es vuelta maroma, que tú puedes subir tu pie a la pared mientras te apoya el piso, puedes apoyar tu cabeza del piso y subir la mano y los pies para arriba y todo eso. Entonces ella me estaba enseñando, entonces nosotros empezamos a jugar, hacer vuelta maroma y todo eso. De repente ella hizo una que se llama la tijera. Ella hizo una vuelta maroma, se apoyó de la pared mientras que abría y cerraba las piernas, ¿saben? Abría y cerraba las piernas. Entonces yo dije, bueno, yo también voy a hacer la tijera. Mi amor,
Ay, Dios mío, pero Dios Todopoderoso, ¿quién me mandó a hacer esa tijera? Señores, yo no me había percatado de que había un espejo. O sea, sí había un espejo, pero yo no me percaté del peligro que podía, o sea, del peligro que podría hacer ese espejo al yo hacer esa vuelta maroma en él. Así como se dice, ajaja, no sé. Ok, entonces yo agarré, mi amor, y hice así. Y hice la vuelta maroma en el espejo, señores. Pues ese espejo se derrumbó, señores, se rompió. Y me cayó un gran pedazón aquí, mire, donde está esa cicatriz. Me cayó un gran pedazo, mira, así, fuaquiti. Entonces, ella, como estaba al lado mío, ella también se cortó, pero de este lado, aquí, todo eso ahí, se rayó. Y ya ustedes saben, señores, yo vi ese sangrerío y nosotros empezamos a llorar y saquete vaina, tú sabes. Entonces la mamá de ella la agarró a ella y me agarró a mí y nos llevó para, tú sabes, digo, para el médico. Nosotras estábamos caminando para poder llegar a un médico porque había una clínica cerca de por donde yo trabajaba. Y yo, tú sabes, llorando y la gente, ay, lo partieron. Y nada, cuando nosotras llegamos, el médico agarró, tú sabes, y nos preguntó cómo fue que no hicimos eso. Y nosotras dijimos que eso fue jugando, que ahí quedó, y nos cosieron, tú sabes, nos cosieron. Entonces el médico nos dijo que nosotras teníamos que regresar como en 3 semanas y para quitarnos los puntos, que no nos quiten los puntos. O sea, nosotras no podíamos quitarnos los puntos nosotras mismas, señores, mi amores. Y nada, yo llegué a mi casa normal, porque ustedes vieron mi historia. Yo llegué a mi casa normal, pero la mamá de ella sí me atendió y todo eso. Ok, señores, pues pasaron esos 15 días, mi amor. Y yo antes de esos 15 días yo me había quitado los puntos, señores, porque yo no sé, yo soy ese tipo de persona, a mí me da curiosidad. Yo quiero saber, o sea, yo soy ese tipo de persona que yo quiero saber qué pasaría si yo hago esto. Señores, si ustedes son así, o sea, si ustedes son curiosos, también necesito que vayan a mi Instagram y me escriban al DM. Yo también soy curiosa y yo ya voy a entender qué es lo que ustedes, o sea, a qué se refiere ese mensaje, por favor. Los curiosos, vayan a mi Instagram y escríbanme al DM. Yo también soy curiosa. Escríbanmelo, señores, porque yo soy así de verdad. Si yo veo algo y me dice Maribel, no vaya, yo quiero saber por qué yo no puedo ir. Ok, tú no puedes ir por eso, pero ¿qué pasaría si yo fuera? Entonces yo voy a ir para ver qué lo que. Tú sabes, yo soy así. Y yo, mi amor, me dijeron que no me lo quite, pero no me dijeron por qué no me lo quito. Entonces yo agarré y me quité los puntos. No sé si ustedes lo pueden ver bien, miren. Háganme de cuántos puntos yo tengo. Ustedes lo pueden ver. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos. Bueno, si se contara los de este lado también serían 16, pero yo creo que se cuentan solo los de este lado. Bueno, yo no sé, son 8 y 8, 16, pero son 8 puntos, ya. Y nada, entonces yo agarré, mi amor, yo misma empecé a quitarme los puntos. Según pasaban los días, yo me lo iba quitando. Y eso causó, el hecho de que yo me quitara los puntos, causó de que me quedara así tan abierto. Porque si yo no me hubiera quitado los puntos, tal vez la cicatriz me hubiese quedado, ustedes saben, un poquito más pequeño. ¿Saben? Un poquito más pequeño. Si yo no me lo hubiera quitado. Pero como yo me lo quité, eso causó que se me anchara. Me quedara así, gordito, parece una cucaracha, parece una sempié, parece saquete vaina. Entonces cuando llegó el día, mi amor, ella fue normal, señores. El de ella estaba chiquitico y el mío estaba grande. Y el doctor me preguntó que si yo me quité los puntos. Y yo le dije que no, que yo habladora, mierda, Sammy, tú eres una habladora. Y yo le dije que no, que yo no me lo quité, cuando sí, realmente yo fui la que me quité los puntos. Y por eso fue que me quedó así, mis amores. Ya ustedes saben, si algunos de ustedes tienen una cicatriz, o sea, si algunos de ustedes se cortan y le dan punto, por favor, manitos, no se quiten los puntos, porque si ustedes se quitan esos puntos, le va a quedar así. Ustedes saben, ¿verdad? Horrible. Mientras que si ustedes no se lo quitan, se le va a quedar, o sea, se le va a cerrar y se le va a quedar chiquitico. La marca de eso ni siquiera se va a ver, no se va a ver.
Y ya ustedes saben, manitos, este es el story time de cómo me hice esta cicatriz. Dios mío, qué horrible. Hay personas que me preguntan, ¿qué es eso? ¿Cómo tú te hiciste eso? Ay, mi madre, parece un cien-pié. Ay, parece una cucaracha. Y ya ustedes saben, manitos, ese es el story time. Comenten, ustedes me dijeron que les gusta más mis historias que las historias de las demás personas. Entonces yo decidí cambiar, está bien, voy a empezar a contar mi historia. Porque cuando yo comencé a hacer story time, yo comencé contando mis historias, pero como muchos de ustedes estaban como que jodiendo pila, yo agarré y lo cambié, empecé a contar las historias de ustedes, pero ahora voy a volver a contar mis historias porque veo que eso a ustedes les tripea más y todo eso. Manito, si llegaste hasta el final de este video, comenta aquí abajo, llegué hasta el final, suscríbete, dale like y te amo muchísimo, de verdad. Yo voy a iniciar el proyecto, la cual se llama Cambia tu cuerpo conmigo. Cambia tu cuerpo conmigo. Y nada, necesito que ustedes vayan para mi Instagram, me dé ideas. Si algunos de ustedes se han hecho alguna cicatriz, si tienen alguna cicatriz, comenten aquí, comenten en la descripción cómo se hicieron su cicatriz, comenten su experiencia, cómo fue, a los cuántos años fue. Y nada, los amo muchísimo, de verdad. Nos vemos en el próximo Story Time. Y no olvides pasar por mi Instagram, por favor, pase por mi Instagram. O sea, a mí me gusta cuando ustedes me siguen en Instagram, porque yo estoy 24/7 activa en Instagram. Todas las noches hago live en Instagram, siempre estoy activa, subo historia de todo lo que hago allí en mi Instagram y me siento, o sea, puedo conectarme mucho más con ustedes a través de Instagram. Y nada, los amo muchísimo. Un besito y gracias por ese amor increíble y ese apoyo, de verdad, los amo muchísimo. Bye.